El proceso de depuración de aguas es una de las tareas más complejas e importantes que realizan en la empresa mixta Aigües d'Elx. A esta zona del pozo de bombeo llega el agua residual de origen urbano e industrial. Una vez aquí, se somete a tratamientos de tamizado de residuos sólidos urbanos a través de un sistema de rejas que retiene las partículas. En esta primera fase, únicamente se eliminan los residuos del alcantarillado. Más de 100 camiones mensuales descargan dichos residuos en este pozo, que suelen ser toallitas húmedas, medicamentos o aceites, que ocasionan atascos en la red y que generan 1.500 kilos diarios de basura. Pero las toallitas sobre todo lo que nos producen es tanto atascos en las viviendas como atascos a nivel de nuestras instalaciones. Y sí que es verdad que llegamos incluso a sacar valores de 1.500 kilos al día de ese tipo de basuras, ¿no?, entre las cuales están las toallitas. Debido al olor intenso y a los gases tóxicos que pueden existir, los trabajadores llevan incorporados unos sistemas de aviso que alertan si los niveles de sulfídrico son peligrosos para la salud. Y llevo esto, que es un medidor de sulfídrico. Esto lo llevamos porque tiene 2 alarmas que nos va avisando si aparece sulfídrico. Hay una alarma 1 que te avisa, pues en este ambiente hay sulfídrico, pero no están en grandes concentraciones, y sí que hay una alarma 2 que te recomienda que no estés en ese espacio porque la concentración es más alta, pero está muy lejos de ser algo dañino. El siguiente paso es el pretratamiento, donde se recogen residuos de menor tamaño que la gente tira al inodoro. Estos se quedan retenidos en unas rejillas y posteriormente van a parar a un contenedor de residuos sólidos urbanos. Recoge residuos de menor tamaño. Lo curioso de esto es que estos residuos es lo que consideramos que sería deseable que no llegaran por la vía del alcantarillado, y sobre todo es que llegan por nuestro inodoro, ¿no? Son lo que decíamos antes de las toallitas de higiénicas, pero también productos de higiene en general, higiene íntima y tipo plásticos, incluso frutas, pieles y cosas así. Esto sí que es una pena que llegue aquí por todo el coste que supone, además de que no podemos reutilizarlo de ninguna forma y su destino es vertedero porque es un residuo sólido urbano. Una vez que el agua pasa por esta fase, el siguiente paso es llevarla a este gran embalse artificial para someterla a un proceso donde se va a tratar de forma biológica. Mediante bacterias y microorganismos que se alimentan de la suciedad, se consiguen eliminar todas las impurezas que se quedan en forma de fango en el fondo del embalse, permitiendo que el agua sea apta para el riego. Este proceso se conoce como decantación. Es la depuración hecha a través de una serie de microorganismos que se encargan de comerse la suciedad que viene en el agua. Para ellos es su alimento, y ellos, para poder hacer eso, lo que necesitan es tener unas condiciones favorables que vienen dadas sobre todo por el aporte de oxígeno que tenemos en estas balsas. Hay un volumen suficiente como para que se cree una biomasa de bacterias, de microorganismos variados, que son capaces de descomponer la materia orgánica y la suciedad que hay en el agua en un agua ya mucho más limpia, incluso ya es un agua que es apta para el riego. Fruto de la descomposición de este fango, se genera biogás que es almacenado en un gran depósito, en forma de esfera, a modo de electrolinera, que suministra un motor de combustión. Es lo que se conoce como proceso de cogeneración, que permite producir la energía suficiente para abastecer a toda la planta de tratamiento. Es un motor de 600 kilovatios de potencia, en el cual generamos electricidad que nos autoabastecemos nosotros en la planta. Digamos que consumimos gran cantidad de energía, y un tercio de esa, en torno al 30% de la energía que gastamos o consumimos en la depuradora, es proporcionada por el motor de cogeneración. Digamos que es una energía que conseguimos de forma gratuita. Un tercio de la energía que utiliza la depuradora proviene de este depósito. La cantidad generada es de 6.000 kilovatios hora, equivalente al consumo de unas 650 viviendas al día. Ese gas esa generación está en torno a unos 6.000 kilovatios al día, kilovatios hora de potencia de energía generada, que equivale más o menos al consumo de una vivienda habitual del municipio de Elche, que podrían ser 650 viviendas al día de consumo que generamos con el cogenerador. El fango sobrante se utiliza para fines agrícolas o compostaje,
por lo que el aprovechamiento de los residuos es total en lo que se conoce como economía circular. Que es como un sistema de deshidratación mecánica, lo que hace es quitarle toda el agua y compactarlo. Y de esa forma obtenemos, como si dijéramos, lo que es el abono. Este abono se acumula en las tolvas y un camión viene una media de una vez al día o así, porque generamos en torno a 30.000 kilos de fango deshidratado al día, se lo lleva para aplicación agrícola. El agua se destina a las comunidades de riego de Azud de los Moros, la Acequia Mayor del Pantano y la Acequia de Marchena. También al ayuntamiento para el riego de parques y jardines. Pero antes se somete a este tratamiento físico-químico de desinfección a través de rayos ultravioleta. Por un lado, en una parte del tratamiento se adiciona hipoclorito sódico, ¿vale? Que es lejía, la lejía es un 8% hipoclorito sódico, y además se desinfecta mediante lámparas de ultravioleta, desinfección por ultravioleta. Por último, el control analítico de todos los procesos de la depuradora se lleva a cabo en el laboratorio, donde se analizan diferentes parámetros para garantizar la calidad. Gracias a ello se consigue eliminar hasta un 96% de la contaminación. Nosotros analizamos el agua diariamente bajo un control interno, analizamos tanto el proceso de depuración de la EDAR de Algorós, Arenales como Carrizales, el sistema de alcantarillado de Elche, todos los puntos de colectores y también todas las descargas de camiones cuba que tenemos diariamente. Analizamos en depuración tanto la línea de aguas como la línea de lodos. Realizamos una media de unos 150 analíticas al día con una variedad de 26 parámetros diferentes, como pueden ser los sólidos, la DQO, la DBO, metales. Todos estos parámetros nos indican el grado de contaminación que tiene el agua. Para que todo funcione correctamente y no se produzcan fallos técnicos, los responsables de Aigües de Elche tienen monitorizados cada uno de los procesos por los que pasa el agua, así como las máquinas y equipos utilizados en cada uno de ellos. Aquí se detectan posibles averías y se vela por la seguridad de los trabajadores. Digamos que en todo el proceso de depuración de Aguas de Elche, digamos que lo compone una cantidad total de aproximadamente o alrededor de unos 800 equipos. Además, equipos y máquinas que entran en juego en el proceso de depuración. Y además se inventarian hay un inventariado de unos 200 equipos y elementos de seguridad. Seguridad tanto para el propio trabajador, a los cuales también le hacemos un mantenimiento, como mantenimiento o seguridad en las instalaciones, como por ejemplo los nuevos sistemas de detección y extinción de incendios que se han instalado en la depuradora de Algorós. Todo este proceso que realiza Aigües de Elche garantiza un correcto tratamiento del agua, su utilización para varios fines y sobre todo pone en valor una economía circular que garantiza un futuro más sostenible. En el centro de Elche, frente a la Basílica de Santa María, Centro Quiropráctico Elche. Dolor de espalda, mareos, vértigos, insomnio, nerviosismo, hormigueos, ciática, hernias discales. El Dr. Víctor y su equipo les esperan. Equilibre su columna y mejore su calidad de vida en Centro Quiropráctico Elche. Todas las semanas, charlas de salud gratuitas. Llame y pida su cita. Seguimos en día a día y está claro que el verano ha pasado, ¿no? No por el calor. Estamos en septiembre y ya estamos pues en el cole, en el trabajo, totalmente habituados ya, o intentamos estarlo. ¿Qué pasa cuando volvemos de vacaciones? Porque durante las vacaciones a nadie le dolía nada. Pero ahora sí, ahora comienzan, ay, me duele el cuello, ay, mi espalda, ahora es cuando vienen los dolores. Pues bien, nosotros vamos a intentar que esos dolores se vayan lo antes posible. ¿Cómo? De la mejor forma que yo conozco, que es
con el quiropráctico, ¿no? Pues desde el Centro Quiropráctico Elche tenemos con nosotros pues a Karina, que es la que viene siempre a hablarnos de la quiropráctica. ¿Que quieren saber cosas de quiropráctica? ¿Que se han olvidado algún que otro programa nuestro? Pues se los recordamos, pero antes le damos la bienvenida a Karina. Karina, bienvenida. Hola, muy buenas. Bueno, pues yo ya le he dicho a la gente que ahora nos duele todo, ¿sabes? La espalda, el cuello, y que claro, que tenemos que aliviarnos, y sobrecargarnos es lo que solemos hacer, ahora tenemos que descargarnos. Exacto. Bueno, le recordamos a la gente dónde está el Centro Quiropráctico Elche. Bueno, pues como bien decías, exactamente, hemos vuelto, ahora ya no nos han empezado todos los dolores, no nos dolía nada en verano. En verano nada de nada, qué bien Estábamos vivíamos. muy a gusto, sí, de vacaciones todo es bueno. Bueno, somos el Centro Quiropráctico Elche, estamos aquí en la Plaza de Santa María, frente a la Basílica. ¿Y qué es un doctor quiropráctico? ¿Quién es Víctor? Bueno, yo creo que ya no queda nadie por saberlo, lo sabrá todo el mundo. El doctor quiropráctico es el responsable del buen funcionamiento del sistema nervioso y la columna vertebral. O sea, la columna vertebral es la estructura que protege todo el sistema nervioso, y la misión de un quiropráctico es detectar todas las interferencias donde no está funcionando bien el sistema nervioso, y a través de la columna, o sea, a través de las vértebras las alineamos, liberamos esos nervios y nos aseguramos de que el cuerpo va a funcionar correctamente. Tenemos 3 partes diferenciadas en la columna, que son cervicales, dorsales y lumbares. Por cada una de ellas salen unos nervios que hacen funcionar una parte diferente de nuestro cuerpo. Las cervicales, cabeza, hombros, brazos; las dorsales, todos los órganos superiores, y la espalda; y luego las lumbares, órganos inferiores, caderas y piernas. Por lo tanto, el quiropráctico es el que hace que no hayan interferencias en el sistema nervioso. Las interferencias son por lesiones en la columna. Claro. Hablamos de lesiones de diferentes tipos, claro. Claro, de malas posturas, de caídas, de esfuerzos, de un millón de cosas, nuestra columna, nuestras vértebras se van desplazando y lo que hacen es pinzar el nervio. Entonces, bueno, aquí tenemos nosotros, esto sería la parte de arriba de la columna, ¿vale? Las primeras cervicales, sería una vértebra, y por aquí por el centro pasan todos los nervios. Hay miles y miles y miles de nervios. Entonces, cuando esta vértebra se desplaza hacia un lado o hacia otro, lo que hace es pinzar algunos de los nervios, no todos obviamente, si no se paralizaría completamente todo el cuerpo. Pero en el momento que el cerebro está enviando mensajes al resto del organismo y hay una interferencia, pues obviamente ¿qué sucede? Que hay algún mensaje que no está llegando. Son todos importantes. ¿Qué podríamos sentir cuando hay una interferencia? Pues depende de qué nervio es y a qué altura de la columna lo tenemos. Cuando hablamos... Por una parte podremos sentir el dolor de esa vértebra, entre comillas, pinzada, ¿no? De esa zona pinzado en concreto, pero puede ser que sea el reflejo. El reflejo me refiero a si tengo pues el nervio a la altura de la cintura, pues igual me duele la pierna, o ¿no? Lo más típico, que es lo que más le suele molestar a la gente en cervicales, dolor de cabeza, migrañas, mareos, nervios, insomnio, hipertensión, es algo muy muy típico de las cervicales. La alergia también, que aunque ahora ya parece que la época ha pasado un poco, hay gente que tiene alergia siempre y es debido a un mal funcionamiento de los nervios. Problemas en los oídos, que hay mucha gente que está cansada de ir al especialista y no dan con qué tienen, o tienen los acúfenos, los ruiditos estos, o bueno, están perdiendo audición y no saben, no tienen ninguna lesión aparente. Entonces, cuando uno tiene una lesión, obviamente es de esa lesión y poco puede hacer un quiropráctico. Pero cuando no encontramos el motivo, muchas veces es simplemente que hay una interferencia. Víctor se dedica a los acúfenos, Víctor se dedica a los mareos, Víctor se dedica al dolor de cabeza, no. Víctor es el mecánico de la columna vertebral. Ese es el nombre, el mecánico de la columna vertebral. ¿Y cómo realiza su trabajo? Claro, ¿cómo hace que esa columna vuelva a su sitio? Sí, nosotros mediante simples ajustes manuales, sin dolor, por supuesto, que eso es muy importante, a la gente le preocupa muchísimo. Aquí estamos viendo a Víctor y algún ajuste seguro. Bueno, aquí le va a pasar el escáner, que es la termografía, que es una de las pruebas que hacemos ahí en clínica,
para comprobar a través de la temperatura. Nosotros somos capaces de detectar con esa máquina si hay alguna lesión ahí en esa zona, ¿no? Si hay alguna interferencia. Eso sería el test básico, ¿no? Sí. Lo primero que se realiza cuando uno llega a la clínica. En este caso es una chica que está en tratamiento y que se le hacen revisiones periódicas para ver cómo avanza. Pero cuando nosotros hacemos un examen, hacemos una valoración, hacemos una termografía, que es como el escáner este que estábamos viendo, pero de toda la columna. Vemos fuerza de las manos, capacidad pulmonar, hacemos una serie de pruebas y con eso somos capaces de ver cómo está. Ahora está haciendo un ajuste cervical, ¿vale? Que la gente lo que más miedo tiene es, ¿me va a doler? Eso es lo más importante. Yo la veo bastante relajada, ¿sabes? Sí, es que no duele. De hecho, hay nenes que se nos quedan durmiendo, hay bebés, se ajustan a bebés de pocos días. Entonces, realmente no duele. Lo que pasa es que a veces suena el ruido de los huesos y nos sorprende, pero no porque nos duela en ningún momento. Hay gente que tiene mucho miedo a que le toquen el cuello, de hecho tienen que tener miedo. ¿Por qué? Porque cuando es una persona que no está preparada te puede hacer muchísimo daño. Bueno, hay que decir que para poder hacer este ajuste de cuello hay que tener una especialidad que muy poca gente la tiene. Exacto, el doctor en quiropráctica tiene una carrera universitaria que son 7 años de universidad, o sea, no es ninguna tontería, o sea, es mucho más que otras carreras. Son las mismas materias prácticamente que medicina, solo que nosotros vamos enfocados a todo el tema quiropráctico, pero luego Víctor, además, no se había cansado de estudiar el pobre y aún siguió 3 añitos más, tiene la especialidad en cervicales superiores. Hay muy poquitos quiroprácticos en toda España con esa especialidad y en la Comunidad Valenciana está solamente Víctor. Tenemos la suerte de que lo tenemos aquí en Elche. Es una especialidad que es muy delicada, pero lo bueno es que de una forma muy sencilla nos puede ayudar y además a un nivel importante. Entonces, ¿podemos estar muy tranquilos con Víctor? Por supuesto, porque además él nunca va a hacer un ajuste sin unas pruebas previas. Nunca, si no está seguro, va a hacer nada. De hecho, hacemos un examen nosotros en clínica muy completo, pero él suele pedir, cuando hay un problema cervical importante, suele pedir una radiografía, que eso es externa a la clínica, que lo trae el cliente y el paciente, y cuando en esa radiografía tienen los pacientes la boca abierta, entonces es la única manera de ver las primeras cervicales. Veíamos esta parte de aquí, por delante. Se abre la boca, ¿vale? Abrir la boca, entonces es la única manera de ver esta parte de aquí arriba. ¿Por qué pedimos esa prueba en muchas ocasiones? ¿Porque nos gusta acumular pruebas? Pues no, porque todo es poco a veces para hacer una manipulación con total seguridad. Entonces el paciente lo que tiene que entender es que si Víctor pide una prueba, que en este caso la de cervicales superiores la pide en la gran mayoría de casos, es siempre por la propia seguridad del paciente y porque Víctor nunca haría un ajuste que pudiera tener el más mínimo riesgo, jamás. Por eso digo que hay que saber muy bien a quién acudimos, porque hay gente que da masajes y para terminar te desbloquean, llaman desbloqueo el cuello. No saben si yo tengo una hernia, no saben si tengo desgaste, no saben cualquier problema que yo pueda tener. Entonces yo aconsejo que cualquier masaje a nivel muscular está muy bien, pero que no me toquen columna y que no me toquen, o sea, las cervicales. Cada cosa es su especialista. Claro, o sea, igual que yo no voy al dentista a que me mire, que me haga una ecografía, sí, voy al ginecólogo, ¿no? Entonces hay un poquito de desinformación en ese sentido. Entonces tenemos que acudir con algo tan importante, tenemos que ir siempre al mejor y al que controla estos temas. Entonces, además, estamos dándole mucha importancia al tema de cervicales, además es una de las cosas que yo creo que mayormente nos duele a todo el mundo, Karina, pero sí que es verdad que si a nivel de cervicales hay un pinzamiento, hay una presión en las vértebras, claro, lo que se bloquea desde arriba puede ser que afecte a muchas partes del cuerpo, ¿no? Exacto. Cuando el problema central, o sea, cuando tenemos el bloqueo en la primera y segunda, que son atlas y axis, en el momento que hay un bloqueo aquí en las piernas cervicales, nos afecta cervical, dorsal y lumbar. Hay gente que viene con muchos problemas, el tema de cadera y demás, sí se va a ajustar, pero no entienden por qué nos vamos a esta zona a trabajar. Si no desbloqueamos aquí, poco podemos trabajar aquí abajo. Entonces el doctor va a saber siempre dónde tiene que trabajar, con qué prioridad, sobre todo. Vamos a intentar ayudarles con el tema del dolor lo antes posible porque es lo que realmente le preocupa a la gente, pero siempre va a haber un orden de trabajo. Cuando ya tengo libre esta zona, entonces ya puedo trabajar con las demás.
Realmente yo puedo estar teniendo problemas lumbares, problemas de órganos, problemas de dolores de todo tipo y simplemente tener un problema aquí arriba en las cervicales. Una vez que libero aquí, todo vuelve a funcionar, es una cadena, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, que va automática, que es maravillosa, pero no la cuidamos. Como hablábamos otras veces, el mantenimiento que tiene un coche, nosotros vamos todos los años, le hacemos un mantenimiento a nuestro coche, lo llevamos cada X meses al mecánico, le cambiamos el aceite y es un trozo de chapa que nos va a durar un tiempo. Exacto. Nuestro organismo, cuanto más lo cuidemos, más lo revisemos y más nos garanticemos que va a durarnos tiempo, es la única manera de saber que vamos a estar sanos. La gente viene a la clínica por el dolor, pero realmente el concepto que tenemos que cambiar aquí, sobre todo en España, es prevención. Prevención y estar sanos. Tenemos que querer estar sanos, no que no nos duela. Eso, que no nos duela nunca. Que no nos duela nunca, pero estar sanos, que es lo importante, saber que mi cuerpo funciona correctamente. Y para estar sanos lo que hay que hacer es llamar por teléfono y pedir una cita previa, ¿no? Una primera cita. Por supuesto. Aunque nunca hayan ido, lo bueno, ¿no? Que vayan por primera vez, se hacen un estudio, oye, ojalá Víctor les diga qué suele pasar. Que ha pasado, que ha pasado, sí. Y si no, pues que tienen que seguir un tratamiento, porque el quiropráctico es un tratamiento que tienen que seguir. Sí, nosotros, la gente nos viene, sobre todo, nos vienen por el tema de dolor de cabeza, mareos, vértigos, es lo que más vienen siempre normalmente, es por la parte superior. En el momento que ya dejan de tener vértigos, deja de dolerles la cabeza, ya me he curado. Claro, porque desde la primera sesión ya se nota la mejoría. Hay casos que por desgracia no, pero la gran mayoría empiezas a notar una mejoría rápida. Entonces, aunque les siga doliendo, como ya les duele menos, pues ya parece que tienen menos prisa en volver. Si el doctor te dice que tienes que ir 3 veces por semana inicialmente en un tratamiento, 2 veces, una, la que sea, y luego te lo va espaciando, hay un motivo también, porque hablábamos también de otras veces de que las vértebras tienen efecto memoria, entonces el doctor las coloca y vuelven otra vez a salirse. Entonces hay que colocarlas un determinado número de veces para que esa vértebra se mantenga en el sitio que estuvo siempre, desde pequeña, ¿no? Entonces, él con el estudio que hace es capaz de controlar las veces que va a tener que ajustar las vértebras para que ya esa persona esté bien. ¿Cómo lo sabemos? Con un examen. Siempre hacemos un examen, todas las pruebas necesarias, un examen de unos 40 minutos aproximadamente, y luego el cliente va otro día, el paciente va otro día y le damos todos los resultados. Ahí le vamos a informar, antes de iniciar un tratamiento, le vamos a decir cuántos ajustes necesita, porque no son masajes, son ajustes de pocos minutos, recolocamos las vértebras lo necesario y ya está. ¿Cuántos ajustes? ¿Cada cuánto tiempo? Y además le damos un presupuesto, ¿qué le va a costar? Y luego el paciente tranquilamente decide si lo quiere hacer o no, pero que un poquito de paciencia para la gente que viene que le duele el cuello desde hace 2 años, que bueno, que vaya las veces que Víctor aconseje, y sobre todo quiero pedir tranquilidad de que están en las mejores manos que pueden estar. Yo me atrevo a decir eso, que es el mejor quiropráctico que tenemos en España, aunque oficialmente sería entre los 5 primeros de España, pero vamos, yo estoy segura que es el mejor quiropráctico que hay en toda España. Y está aquí cerquita, entonces bueno, hay que pedir cita, el teléfono el 966613226, allí nos dirán cuándo podemos ir, tenemos que tener claro que sean unos 40 minutos, si el doctor necesita alguna prueba hay que llevarla, o el segundo día cuando nos la pida llevarla, porque eso va a ayudar a entender qué tratamiento vamos a necesitar, y es importantísimo. Y luego ya confiar, y solamente las veces que nos diga. Pues nada, yo creo que lo has explicado muy bien, Karina. Una cosa solo, y es que es sin dolor. Ah, bueno, hay que repetirlo, sin dolor, que es algo que nos preguntan mucho, que si va a doler. No duele nada. Sin pastillas, sin masajes, sin dolor, muy importante. Pues nada, con eso yo lo que voy a hacer es irme a publicidad, me despido de ti, nos vemos pronto aquí, ¿no? Claro que sí. Pues nada, me voy, me marcho a publicidad y vuelvo enseguida. En el centro de Elche, frente a la Basílica de Santa María, Centro Quiropráctico Elche. Dolor de espalda, mareos, vértigos, insomnio, nerviosismo, hormigueos, ciática, hernias discales. El doctor Víctor y su equipo les esperan. Equilibre su columna y mejore su calidad de vida en Centro Quiropráctico Elche. Todas las semanas, charlas de salud gratuitas. Llame y pida su cita.
Pasanqui Sociedad Limitada, establecida en 1968, muy próxima a celebrar su 50 aniversario, nos presenta en primicia la nueva gama de productos de aprovechamiento solar. Esta empresa ilicitana, ubicada en calle Benifayó número 6, frente al puente Barrachina, y situada con sus 3 naves en la misma ladera del río Vinalopó, cuya división de energías renovables vamos a conocer hoy, se dedica a la venta de calderas de biomasa de pellet y hueso de aceituna, así como del suministro y entrega a domicilio de estos combustibles. Estufas de pellet, leña y gas. Sistemas de energía solar térmicos. Sistemas de energía solar fotovoltaicos. Equipos de aire acondicionado tanto domésticos como industriales. Bombas de calor para agua caliente sanitaria. Bombas de calor de aerotermia con las que podemos climatizar a través de aire acondicionado y climatizar con radiadores o suelo radiante. Venta e instalación de climatización de piscinas. Comercialización de productos químicos y limpieza para piscinas. Venta e instalación de suelo radiante y radiadores. Venta de termos eléctricos de alta eficiencia. Calderas y calentadores de gas por condensación. Calderas de gasóleo por condensación. Tramitación de subvenciones por parte del IBACE y provenientes de fondos europeos. Estamos en Pasanqui Solar. Yo pertenezco a la división de fotovoltaica. Nos dedicamos al tema de instalaciones de energías renovables en general. Mi nombre es Eduard González, soy un poco el asesor técnico y que me dedico a los dimensionados para preparar los presupuestos de ese tipo de instalaciones, que es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, como podéis ver, hay una serie de productos aquí a mi derecha. Esto es lo que se conoce como una placa fotovoltaica. Es un dispositivo muy sencillo que actúa de forma pasiva, no tiene piezas móviles, por lo tanto tiene mucha durabilidad. Las más antiguas que hay en España tienen más de 40 años y siguen funcionando. Y es algo muy sencillo que lo que hace es, con la energía de los fotones del sol, generar una corriente continua. Esa corriente continua es electricidad, pero normalmente nosotros no utilizamos la corriente de esa forma. Entonces tenemos otra serie de elementos que nos permiten poder utilizar esa corriente continua en nuestros electrodomésticos, en nuestra iluminación, en sistemas de alarma, en todo tipo de productos. Podemos ver algunos elementos allí. El pequeñito azul que hay en medio de las baterías es un regulador. El regulador lo que hace es regular la carga y la descarga de las baterías. Se asegura de que todo lo que recogemos con el sol se aproveche al máximo posible para dejarlas almacenadas ahí y utilizarlas cuando hace falta. Durante el día tenemos sol, nosotros queremos la luz por la noche. Entonces, claro, no tenemos el sol para aprovechar en el momento. Las baterías nos permiten diferir ese uso, ¿no? Una vez tenemos las baterías cargadas, todavía tenemos corriente continua, nosotros utilizamos corriente alterna, entonces necesitamos ese otro aparato que hay detrás, azul, que se llama inversor o conversor, que lo que hace es transformar la corriente continua en corriente alterna, darle la onda sinusoidal pura que utilizan nuestros electrodomésticos, la tele, el ordenador, todo lo que tenemos en casa, y así del sol, partimos de los rayos de sol, tenemos electricidad para nuestro uso. Os he comentado el funcionamiento de una instalación fotovoltaica aislada, que es la que utilizamos cuando en una vivienda, una granja, un sistema de bombeo, no nos llega la corriente eléctrica de la red, de la que distribuyen las comercializadoras. Con lo cual este tipo de sistemas están precisamente diseñados para ese tipo de usuarios. Alguien que tiene una casa muy retirada donde no le llega la electricidad, alguien que tiene un cabezal de bombeo en un sitio en medio del campo, etcétera. Este tipo de sistemas son muy buenos cuando no tenemos unos consumos de energía muy grandes, es decir, si tenemos aires acondicionados, vitrocerámicas, secadoras, lavadoras, se pueden utilizar estos sistemas, pero estos sistemas suben mucho de precio porque las baterías son muy caras, ¿no? Esto es ideal para sitios donde hay
consumos pequeños, determinados consumos, o bien para alguien que tenga muy claro que quiere hacer un negocio. Estoy pensando en una bodega que existe en La Rioja con 100 kilovatios de estos aparatos y un presupuesto millonario. Es decir, la tecnología existe, pero es más útil para instalaciones pequeñas. Por otro lado, tenemos las instalaciones de autoconsumo. El autoconsumo es cuando tenemos energía de la red eléctrica, tenemos nuestro contador, pero nos ponemos una instalación de placas solares que a través de un inversor de red, a diferencia del inversor de aislada, es un inversor que solo es capaz de funcionar cuando tenemos esa red eléctrica, nos permite inyectar dentro de nuestra instalación interior, sea en la vivienda, en el comercio, en una fábrica, todo lo que es capaz de generar la luz del sol en energía eléctrica. Eso genera un ahorro. Ese ahorro tiene una amortización, con lo cual esto se utiliza sea para vivienda unifamiliar, sea para depuradoras de piscina, para empresas del calzado, de alimentación, empresas con congelación, empresas con mucho consumo y con consumo en horario solar, que es donde vamos a poder reducir más ese gasto eléctrico. A ver, existe el mito, más que mito se ha hecho mucha publicidad negativa de impuestos al sol, de multas de millones de euros por ponerte sistemas de autoconsumo en tu casa. Bueno, nada más lejos de la realidad. Hay centenares de sistemas de autoconsumo funcionando en toda España, totalmente legales y sin ningún problema. El famoso impuesto al sol se intentó poner, incluso se legisló, existe en Real Decreto, en borradores de Real Decreto, pero no se ha llegado ni a poner en marcha, y Europa ya lleva unos cuantos tirones de oreja a España por el hecho de querer ponerlo. Es decir, no se paga nada a Iberdrola, no existe impuesto al sol, son instalaciones totalmente legales y son instalaciones rentables. Con 1 kilovatio, 2 kilovatios de potencia, y ahora están utilizando 5 o 6 kilovatios, cuando le cambian el contador, salta el limitador y se quedan sin electricidad. Bueno, y encima te piden 15.000, 20.000, 40.000 euros por ponerte 4 postes o un centro de transformación. Bueno, eso es un problema real que se está dando, de hecho, en toda España. Hay una forma de solucionarlo cuando realmente se quiere hacer un control de los consumos que se tienen, y es poder hacer una instalación aislada. En muchos casos va a salir más económico que lo que te están pidiendo por darte el aumento de potencia, con la diferencia de que no vas a volver a pagar nunca más por la electricidad porque ya tienes la inversión hecha. No hablamos de inversiones mínimas o inversiones pequeñas, pero es algo posible. También es posible con el sistema de autoconsumo, aislada y autoconsumo, poder suplementar potencia en sitios donde falte. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta que si te encuentras defenestrado por tu compañía eléctrica porque te cobran un dineral por hacer un cambio de la red eléctrica, o incluso no te lo dan, como ha sido algún caso, pues bueno, la fotovoltaica pues